ya comenzada la segunda hora de 526, 9:05 de la mañana. ¿Puedo recordar algo? Sí. Miércoles de románticos. Miércoles de románticos. 221, Yo no mandé mi romántico todavía. 221-31-46-881, número de WhatsApp. Nos mandan un audio diciendo a quién se lo dedican y por qué en este miércoles de románticos quieren escuchar la canción que nos están ofreciendo. Bien, con todo esto del avance de las cámaras legislativas, ley Ómnibus, vamos a meternos un poco más en lo legislativo, en este caso para hablar de la presentación del diputado Pichetto, de querer derogar la ley 26.160, que es donde el Estado Nacional tiene la obligación constitucional de garantizar los derechos de la tierra y al territorio a los pueblos indígenas. Y en este caso, para conversar un poco de esto, alguien que ya ha estado en trinchera, estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, que es huarquen y vocero y referente indígena del pueblo mapuche en Río Negro. Hola Orlando, Matías y Delfina te saludan acá desde trinchera. Mari Delfina, Mari Matías, Mari Pueden, buenos días a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes. Igualmente, bueno, gracias por el tiempo, Orlando, para poder volver a hablar con vos. En este caso en particular queríamos charlar como puntapié, ¿no? Con esta medida que en realidad viene acompañada de los dichos de hace tiempo, de Pichetto, que, bueno, viene teniendo un discurso racista directamente, en contra, clasista, xenófobo, ¿no? En general, pero ahora en particular decide llevar estas ideas a la práctica con esta propuesta, ¿no? De derogar la ley 26.160, que sabemos es muy importante para los pueblos indígenas. Si te parece, primero, para comentarle también a la oyentada, contarnos un poco más sobre de qué trata, ¿no? esta ley y qué significaría su derogación. Bueno, en realidad es un proyecto para derogar la ley de emergencia territorial 26.160, que está vigente desde el año 2006 y que no ha concluido el relevamiento de comunidades. Es cierto que hay una extensión de esa emergencia, pero bajo la exclusiva responsabilidad del Estado, de las mismas provincias que se han negado sistemáticamente, como la provincia de Río Negro, a firmar el convenio con el Estado para hacer el relevamiento, porque claramente eso implica la devolución de territorios comunitarios indígenas apropiados por los poderes económicos, por los poderes económicos que han estado siempre ligados a los gobiernos. Es decir, si uno analiza eso en términos políticos, la representación de las provincias en Argentina, tanto en el norte como en el sur, esos representantes, diputados, senadores, gobernadores, ministros, están ligados a la apropiación de territorios indígenas. Son provincias muy nuevas en muchos casos. La Patagonia tiene 70 años de provincialización, con lo cual el manejo que ha tenido siempre la dirección de tierra ha sido nefasto. Eso por un lado. Por el otro lado... y también, perdón, ahí que sí. no condice tampoco, con esto que decir, la representatividad de estos diputados con el pueblo, si lo miramos como sus representantes, como un espejo de aquel pueblo, ¿no? Porque me pregunto ahí si ha habido... una búsqueda desde los sectores de los huarquen, de los sectores de los pueblos originarios, de buscar una representatividad legislativa, ya sea local o provincial. Bueno, yo no creo eso, pero no solo creo que los pueblos indígenas no hemos logrado representación en base a herramientas políticas propias, porque una cosa es estar dentro de un partido, con lo cual cualquier referente indígena se pierde en la maraña de las plataformas políticas de los partidos tradicionales, que poco tienen que ver con la identidad de los pueblos y la lucha de los pueblos indígenas que se vienen desarrollando. Pero por otro lado pienso que gran parte de la sociedad en Argentina no tiene esa representación, ¿no? Creo que el 40-50% de la sociedad en Argentina no se siente representada por los gobiernos, por más que esté obligado a elegir y a votar. Bueno, pero eso creo que son problemas que la democracia no ha podido resolver en estos años y en muchos lugares. Creo que eso, la deslegitimación de la clase política nos trae este gobierno de derecha hoy,
¿no? Con este pensamiento y con discursos claramente antidemocráticos, antirrepublicanos, a los que se suma Pichetto, ¿no? Pichetto es de la provincia de Río Negro y ha sido alguien que ha vivido de la teta del Estado desde que era joven, porque era abogado de IPASAM. IPASAM era la empresa que explotaba el hierro patagónico acá en Sierra Grande, ¿no? Desde esos años 80, Pichetto tiene esa impronta, ¿no? De vivir del Estado y con un discurso claramente racista, como usted dice, clasista, xenófobo. Orlando. Y eso es lo que ha sido Pichetto siempre. Justamente eso me parece interesante preguntarte. Digo, justamente detrás de estas, digamos, estas iniciativas, si se le puede llamar así, políticas legislativas que buscan ir en contra de los derechos conquistados, en este caso de los pueblos indígenas, hay intereses económicos, ¿no? Detrás, empresariales, que muchas veces pareciera que quedan solo en una cuestión ideológica, y como vos bien señalabas, Pichetto ha vivido históricamente en Río Negro y tiene, digamos, a quién responder en términos económicos cuando presentan este tipo de proyectos, ¿no? Bueno, yo creo que allí es algo que claramente está en evidencia, no solo en Argentina, porque uno podría pensar que los intereses económicos son de empresas extranjeras, de multinacionales, pero también creo que no hay que dejar de mirar la influencia que empieza a tener Estados Unidos en las políticas latinoamericanas, ¿no? Creo que hay un proceso de pérdida de democracia, ¿no? Los pilares, por más que elijamos, eso no significa que eso sea democracia, ¿no? Creo que eso queda claro, ¿no? Y creo que esos intereses los estamos enfrentando los pueblos indígenas en Latinoamérica. Si usted analiza lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú, en Guatemala, en Colombia, es decir, el proceso extractivista en el marco de un cambio climático, pero también en un marco de un discurso engañoso del recambio de la matriz energética, tiene a todas las empresas multinacionales buscando el litio, buscando generar hidrógeno verde, ¿no? Creo que los gobiernos de derecha, y eso significa también la violación sistemática de los derechos humanos, ¿no? De los derechos indígenas, porque somos los pueblos indígenas que en definitiva estamos enfrentando ese proceso extractivista en toda Latinoamérica. Creo que eso claramente es lo que esconde este proyecto de ley, que pretende legislar para atrás, algo claramente prohibido, ¿no? Sí. Uno no puede legislar para atrás, y hasta eso pretende Pichetto, ¿no? Desmontar, desconocer todo lo poco que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ha podido actuar en favor de las comunidades. Eso justamente. También hay que decir que ha sido una gran falencia histórica de los conflictos comunitarios indígenas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, les recordamos que estamos hablando con Orlando Carriqueo, huarquen vocero y referente indígena del pueblo mapuche en Río Negro. Mencionabas recién justamente al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, uno de los organismos que tras el cierre del INADI busca también atacar, ¿no? El gobierno nacional. ¿Qué novedades o qué ha habido hasta ahora, si es que han podido tener algún tipo de conocimiento sobre cuáles son los movimientos que va a hacer el gobierno nacional en cuanto al ataque al INAI? Bueno, la verdad es que lo que sabemos es que Abruj se iba a hacer cargo del instituto, por lo que sabemos todavía ni siquiera tiene nombramiento, pero estos proyectos o estas ideas entran en clara, quiero ser contundente en esto, ¿no? Estamos asistiendo a un proceso muy violento en Argentina donde lo que se está perdiendo es la democracia, ¿no? Es decir, una democracia se caracteriza por el derecho a la protesta, por el cumplimiento de respeto a los derechos humanos, y en esos derechos humanos están claramente delimitados los derechos de los pueblos indígenas a su territorio, el derecho a la consulta, el derecho a los recursos naturales, ¿no? Porque las leyes internacionales, la Constitución,
y las leyes provinciales marcan que los pueblos indígenas tenemos derecho a los recursos que están en nuestros territorios. Mire, el proceso histórico en Argentina ha hecho que los mejores campos lo hayan tenido los sectores extranjeros y la oligarquía porteña, que se distribuyó después de la campaña del desierto millones y millones de hectáreas, y eso implicó 1 millón de hectáreas para las estancias inglesas, la anónima, Peña Brown, ¿no? El jefe de gabinete de Macri y todos sus ministros, la mayoría estaba ligado a un proceso genocida de la campaña del desierto. Sí, ni hablar de los Venegas Lynch y demás. Ni hablar de los Venegas Lynch, los Aranguren, los Peña Brown, los Bullrich, los Blanco Villegas. Totalmente. El abuelo de Macri fue el general que llegó al lago Nahuel Huapi en la campaña del desierto. Entonces, este proceso que vivimos hoy en Argentina, político, de degradación de la democracia, tiene una clara vista de retroceder la historia, y dicho por ellos, ¿no? Preperonismo. ¿Y por qué hablan de antes del peronismo? Porque antes del peronismo, lo que se conoció como la década infame y todo un proceso que va desde 1880 a 1940, es donde la sociedad indígena volvió a ser esclava, ¿no? A pesar de que la Argentina había abolido la esclavitud de 1813, volvió a ser esclava de los ingenios azucareros, de los campos de la pampa húmeda, en Santa Fe, en el norte, en Mendoza, de los dueños de los viñedos, de Ortega, que fue el general que comandó el ejército que llegó también hasta el sur, ¿no? Entonces, Rufino Ortega. Bueno, todo eso, toda esa clase social y política, sus familias son las que hoy gobiernan la Argentina y las que han sostenido la mayoría, todas las dictaduras militares en la Argentina, ¿no? Desde los años 30. Entonces, me parece que hay un debate cercenado en la Argentina y que tiene que ver con la discusión del genocidio, porque es la manera de desarmar el poder que ha generado la derecha hoy en Argentina, que lo ha generado históricamente. Por eso quieren retroceder en términos de derechos laborales, por eso quieren retroceder en términos de derechos sociales, porque lo que necesitan son trabajadores cuasi semi-esclavos en estos tiempos donde claramente también el capitalismo entra en una crisis mundial que muchos se tapan los ojos y no quieren ver, pero el resultado son gobiernos cada vez más violentos, gobiernos cada vez menos democráticos, y como dice Santos Saavedra, el presidente de la Ronda Campesina de Perú, en Latinoamérica se están dando procesos dictatoriales disfrazados de democracia. Y esto es el gobierno que hoy tenemos. Y trayéndolo también como anclaje, al nombrar la dictadura, otro de los procesos o los elementos que trae este gobierno, y ya venía también el de Mauricio Macri, fue un elemento, es la construcción de un enemigo interno para también una disolución nacional, un poner argentinos contra argentinos. Y en ese sentido, desde los pueblos originarios, históricamente siempre ha sido visto como un enemigo interno y siempre ha sido visto como un ajeno, un foráneo, y ha sido puesto en un lugar de construcción de esto. ¿Qué análisis hacen de este gobierno construyendo ese enemigo interno? Bueno, creo que es la hipocresía también, el racismo estructural de la Argentina. Sí. Por eso insisto que memoria, verdad y justicia ni siquiera son una realidad para los pueblos indígenas en la Argentina. Entonces, cuando se habla del sostenimiento a través de esos pilares, está afuera un genocidio que es fundante del Estado y que ocurrió hace 145 años. Claro. Mire, cuando el abuelo de Pichetto ni siquiera vivía en la Argentina, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos tenían miles de años en el territorio, en nuestras familias. Entonces, ese desconocimiento supino, esa construcción de una identidad argentina que esconde la identidad indígena, es un error, ¿no? Es un error de cercenar esa discusión social. Creo que la Argentina atraviesa un proceso de no reconocer su propia identidad indígena, ¿no? Y creo que en el medio del descreimiento de la clase política en la Argentina, creo que los movimientos indígenas tenemos que animarnos a proponer
herramientas propias de representación política, ¿no? Eso está pasando en Perú, eso está pasando en Colombia, en Ecuador. La Argentina no dista de esa historia, pero sí tiene una diferencia en el ocultamiento de esa discusión indígena. Y si no, uno debiera preguntarse quiénes eran los cabecitas negras que llegaron a defender a Perón el 17 de octubre. Son cabecitas negras porque es la sociedad indígena que se había volcado a una discusión de clases y había perdido la discusión identitaria, producto de esta historia que nos tenía como esclavos. Entonces, esa realidad indígena está muy presente en Argentina, pero en lo cotidiano, pero está oculta en la historia y en la discusión social. En la medida que la sociedad argentina asuma su identidad, la sociedad asuma su identidad indígena, creo que vamos a tener más caminos para discutir el territorio, para discutir las estructuras de poder, para discutir también el extractivismo, ¿no? Porque lo que existe hoy en Argentina y en Latinoamérica es el colonialismo extractivo. Si uno analiza hoy lo que representa Vaca Muerta en el contexto de la producción de petróleo, uno lo puede asimilar a lo que representó Potosí hace 500 años en el virreinato del Alto Perú, ¿no? Un trabajo también muy forzado, donde todas las riquezas se las llevan 12 o 13 multinacionales, y la fuga más grande de capital que tiene, de dólares que tiene la Argentina, está en Vaca Muerta, donde los que se enriquecen son las empresas de servicios petroleros ligadas a los gobernadores, a los legisladores de la provincia de Río Negro y de Neuquén y de Chubut. Esa es la realidad en la que se debate estos procesos productivos que son vendidos como la salvación, pero que en definitiva nos están dejando todos los ríos contaminados, un pasivo ambiental enorme, ¿no? Y todas las riquezas pretenden llevarla en el menor tiempo, por eso piensan un oleoducto Vaca Muerta Sur para sacar todo el petróleo para Europa, ¿no? Cuando se piensa en hidrógeno verde, se piensa en producir para Europa, para seguir sosteniendo un modo de vida de las sociedades europeas que no está basado en las políticas económicas y sociales que plantean los gobiernos de Europa. El bienestar de la sociedad europea, de la sociedad capitalista europea, está fundado en lo que históricamente han venido haciendo, robando todos los recursos de Asia, de África, de Latinoamérica. Creo que es hora de ponerle un punto final en un medio de un cambio climático que cada día nos trae las consecuencias más fuertes, ¿no? Y creo que eso, en estos tiempos, a pesar de que muchos lo pueden ver muy lejano, creo que no solo es una responsabilidad de los pueblos indígenas, pensar herramientas políticas de representación que cambien la historia, que expropien tierra, que expropien toda la pampa húmeda y la distribuya, que controle los recursos naturales, que frene el extractivismo minero, que es el más grave, que produce el daño más importante, y creo que eso no lo va a hacer ningún partido de los tradicionales que están hoy. Orlando, creo que... Sí. No, que nos estamos quedando, disculpame, nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, si querés cerrar la idea y te vamos despidiendo. No, creo que a pesar de los violentos de los tiempos que nos propone el gobierno, creo que también es necesario asumir la responsabilidad de defender lo que se ha conseguido, claro. Que creo que es parte de una sociedad que claramente es más colectiva y más comunitaria, por eso los tantos derechos laborales, por eso tenemos la universidad pública, por eso tenemos un sistema jubilatorio, un sistema previsional que no depende de las FJP, ¿no? Creo que eso es parte de la identidad que uno no lo analiza en términos de política, pero no lo analiza en términos identitarios. Y creo que eso hay que defender. Totalmente. Y sí, mucho lamento que los grandes referentes políticos no lo estén haciendo, y tampoco los referentes gremiales, ¿no? Y creo que esto es grave, porque asumen una responsabilidad y después se callan, y los que pagan los costos, los que pagamos los costos somos
los de siempre. Totalmente. Bueno, Orlando, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por el análisis, la verdad. Siempre un gusto hablar con vos, así que esperamos poder también mantenernos en contacto y estar al tanto de lo que sigue sucediendo con esto. Lo mismo con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y demás debates que se están dando en este presente, así que te agradecemos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la escucha. Hasta la próxima. Un saludo muy grande. Orlando Carriqueo, entonces, al aire de Radio Trinchera, huerquen, vocero y referente del indígena del pueblo mapuche en Río Negro, tierras también no natales, pero sí adoptivas, de Miguel Ángel Pichetto. De Miguel Ángel Pichetto, así es. Va a quedar la entrevista colgada en el YouTube para quien los despistados que llegaron más tarde la puedan escuchar después. Siendo las 9:26 de la mañana, nos vamos a ir con una música y... Un romántico. Un romántico. Yo todavía no... ¿Quién lo pidió este romántico? Porque es romántico. Juan Simoy, ¡ay, qué romántico! Se puso el... ¿Lo dedicás, Juan Simoy? El vato de Twitter. ¿Lo dedica? ¿Con dedicatoria o sin dedicatoria? Sin dedicatoria, con dedicatoria. ¿Con dice? No, sin dedicatoria. ¿A quién se le dedica? No lo sabemos, pero lloran las rosas. Con las alas recortadas, te me has ido, te perdí.